Capítulo Guimel. Al amanecer del 4 de febrero, año 28, miércoles, Jesús y el mermado grupo de seguidores no subábamos más de 40. Nos pusimos en camino en dirección oeste hacia Zabulón, ubicada a cosa de 6 o 7 kilómetros. Esas fueron las informaciones proporcionadas por Felipe, el intendente. Desconocía las intenciones del maestro respecto a la referida población de la Galilea. Bartolomé, el oso de Caná, aceptó la invitación para viajar en el Reda al lado de Quesil. Su pierna izquierda lo agradeció. Yo caminé detrás del carro cubierto. El Galileo, según su costumbre, se situó a la cabeza del grupo. Una cinta blanca rodeaba las sienes, señal de caminata larga. Sal, a su lado, correteaba y daba saltos intentando atrapar a los esquivos pájaros. Trabajo inútil. Los íntimos lo seguían de cerca, igualmente confusos. ¿Era Kabul o Zabulón nuestro siguiente destino? ¿Predicaría el maestro a las primitivas gentes de aquella zona perdida? ¿Se repetirían los prodigios? Discutían, no se ponían de acuerdo, todo normal. Y hacia la tercia, 9 de la mañana, avistamos el pueblo de Zabulón. Era otro núcleo urbano minúsculo de unas 3000 almas, rodeado de altos viñedos y de olvido, mucho olvido. Por ahí solo pasaban las caravanas de burreros y con prisas. Pero el maestro no se detuvo. Todos quedamos extrañados y prosiguió hacia el noreste. Pregunté. Nadie supo darme razón. Nadie conocía los planes del Galileo. Con el maestro la reasignación era una compañera de viaje. Y durante 3 largas horas subimos y bajamos toda clase de colinas, cruzamos inmensos olivares, mareas de trigo y de cebada, bosques de beroch, cipreses, hayón, robles de Tabor, tirsa, pinos piñoneros, tidar, durillos. Eran bosques espléndidos en los que anidaba palomas bravías a cientos, águilas blancas y ardillas inquietas y curiosas. Estas últimas saltaban de árbol en árbol y correteaban cerca del camino, observándonos con descaro. Las águilas adiestraban a las crías, las soltaban a gran altura y dejaban que cayeran. Los pobres aguiluchos agitaban los remos con desesperación y cuando parecía que iban a estrellarse, la madre plegaba las alas y descendía en un picado impecable, atrapando entre las garras a la inexperta cría. Y así una y otra vez hasta que el pollo lograba volar. Quedé fascinado. Echaba de menos volar, y dejamos atrás las aldeas de Arraba, Ana, Lotén, Sayama y Amón, entre otras que no recuerdo. Eran poblaciones de piedra negra sorprendidas al vernos y con habitantes de rostros y almas quemados por el sol y por la desesperanza. Nos miraban silenciosos, algunos niños lloraban al vernos. ¿Es la guerra?, preguntaban las matronas, y los perros ladraban a nuestro paso avisando, era gente sin norte. Y hacia la 6:12 del mediodía divisamos nuestro destino, la aldea de Rama, patria del profeta Samuel, sentada en una colina de 381 metros y rodeada de olivares, oscuros y otras muchas colinas satélites. A sus pies bramaba un río rápido de agua cristalinas al que llamaban Chesor. El Galileo detuvo sus largas zancadas y dedicó unos minutos a la contemplación del paisaje. Todos lo agradecimos, estábamos rendidos. Nos sentamos sobre la tierra roja y esperamos. Jesús de Nazaret escogió un pequeño valle cercano a la aldea y al río, y así se lo hizo saber Andrés, el jefe de los íntimos. Y así ahí donde nos dirigimos. El lugar, según mis cálculos, se hallaba a cosa de 700 metros de Rama. No había camino. El acceso a la población discurría entre los olivos. El paraje era especial para judíos y gentiles. Una enorme roca presidía el estrecho valle, mejor dicho, la mitad de una esfera de piedra. Los lugareños la llamaban Guimel o Revelación. Aseguraban que cayó del cielo. Los fela o campesinos llegaban hasta la piedra, prendían candelas y solicitaban favores a Guimel, algo parecido a lo que había visto en la higuera sagrada. Mientras que Sil tomaba posiciones junto a las aguas del torrente, me dediqué a explorar los alrededores y por supuesto eché una ojeada a Guimel. Deduje que se trataba de los restos de un meteorito.
La piedra, de casi 3 metros de diámetro, aparecía formada por hierro y níquel, componentes clásicos de los sideritos. El primero constituía el 90% de la masa total. Observé también porcentajes inferiores de cobalto, aluminio, cobre y carbono. Posible densidad, alrededor de 8 gramos por centímetro cúbico. Peso no inferior a las 10 toneladas. Todo un ejemplar. Me extrañó no ver el cráter, la erosión, seguramente lo había borrado. Aquello podía llevar ahí miles de años. En el centro de la media naranja observé también las típicas figuras de Gitman-Starten. No había duda, eran los restos de un pequeño asteroide. Me senté en lo alto y reí mi interior. ¡Qué absurdos somos los humanos! Hasta 1803 la ciencia no aceptó la existencia de los meteoritos. Fue el 26 de abril de ese año, con una lluvia de piedras sobre la región francesa de Aigle, cuando los científicos aceptaron la posibilidad de que cayeran piedras del cielo. Fueron necesarios 3.000 fragmentos recogidos en Aigle, Orne, para que los tosudos hombres de ciencia cambiaran de opinión. En cierto modo, Gimel me recordó otro bólido caído de Oba, en Sudáfrica, en 1920, y de pronto oí el impacto de algo. ¿Una piedra a mis pies? Entonces vi a Juan Zebedeo muy cerca, gritaba y gesticulaba. Hacía señas para que bajase el meteorito, y repitió el lanzamiento de piedras. Me llamó idólatra y griego desvergonzado. Andrés y los gemelos le salieron al paso e intentaron calmarlo. Lo consiguieron con esfuerzo. Juan estaba fuera de sí. Bajé de Gimel y Andrés me puso al corriente. Nadie debía subir a la roca llegada del cielo. Era un sacrilegio. Solicité disculpas y me retiré al carro. Al poco Jesús se encaminó hacia la aldea. Lo acompañaba Pedro y los hermanos Zebedeo, Juan y Santiago. Era la Tabá. La guardia personal del maestro surgía de forma espontánea el 27 de febrero del año 26, en las bodas de Caná, cuando los referidos discípulos trataron de proteger al maestro de los grupos de curiosos que lo atosigaban, preguntando si realmente era el Mesías que anunciaba las Sagradas Escrituras. A partir de esos momentos, el resto de los íntimos aceptó que el trío mencionado se ocupara de la protección del rabí. Me fui tras ellos, me importaba nada que Juan Zebedeo me odiara. El maestro dedicó 4 horas a lo que Jasón definió como hacer es decir, entrar en las casas, conversar con sus habitantes, interesarse por sus necesidades y anhelos y, en definitiva, compartir sus vidas. En otras palabras, beber de sus criaturas. Le interesaba todo: enfermedades, nombres, animales, dineros, proyectos. La gente respondía perpleja y agradecida. Nadie nunca llegaba a aquel paraje remoto preguntando por sus problemas. Se olvidó incluso de comer. El rabí se hacía querer. Con la puesta del sol, a las 17 horas 11 minutos y 27 segundos, regresamos a Gimel. En ese tiempo, en Rama, Juan Zebedeo me traspasó varias veces con la mirada y escupió a mis pies en 2 ocasiones. Se repetía la historia vivida por el mayor, pero no presté atención. Mis preocupaciones eran otras. Tenía que hallar la ocasión para extraer sangre al Hijo del Hombre, pero ¿dónde y en qué momento? En el campamento conversé con Yu y le facilité la información que requirió. Ese era el trato: intercambiar datos sobre la persona y las enseñanzas del maestro. Después, como tenía por costumbre, antes de refugiarme en el Reda, pulsé el sistema NCS y abrí la conexión con el fiel Santa Claus. En la playa del Hombre Rojo todo continuaba en orden, sin banderas, según el eficaz ordenador central. Hice un resumen de lo acaecido esa jornada y dediqué unos minutos a la contemplación del firmamento. Todos dormían. El viaje había sido largo y cansado, y volvieron las viejas dudas. ¿Cómo recuperar el cilindro de acero? La búsqueda exigía que me trasladara a la zona de Beit Itz y que le dedicara un tiempo. Ese cilindro era prioritario, pero cuando debía viajar hasta la cueva de la llave, tenía que sujetar la impaciencia. Todo llegará, me dije. Esa noche dormí profundamente. Capítulo Hipías. Al día siguiente, 5 de febrero, año 28, jueves, hacia la 5:11 de la mañana, se acercó a la piedra Gimel un venerable anciano.
Parecía rondar los 80 años, vestía de blanco inmaculado, su única compañía era un bastón negro y lustroso y unas barbas suaves, igualmente nevadas, que caían hasta el pecho. Dijo llamarse Hipías y ser griego. Había dedicado su vida al estudio de la filosofía. Reconoció que era devoto de Zenón de Citio, nacido en el siglo IV antes de nuestra era y fundador de un movimiento intelectual muy de moda en aquel tiempo, el estoicismo. Preguntó por el maestro, deseaba conversar con él, sabía de sus enseñanzas y necesitaba contrastarlas con las suyas. Andrés lo recibió, escuchó con atención y le rogó que aguardara. Hipías contempló el meteorito y se sentó a su sombra, entre las candelas que ardían con dificultad. El tiempo seguía revuelto. Al poco se presentó Jesús. Se saludaron y en griego iniciaron una sabrosa conversación. Mejor dicho, fue el anciano quien habló al principio y el maestro y un reducido grupo de discípulos y de seguidores del Bautista se acomodaron alrededor del viejo filósofo. Yo permanecí cerca, atento. Hipías hizo un resumen de las enseñanzas que practicaba. Creía en un Dios, razón que sostenía y gobernaba el mundo y las estrellas. Defendía la existencia del alma y su inmortalidad y consideraba como Zenón que dicha alma vivía prisionera en el cuerpo. Era su destino. La vida para los estoicos era esfuerzo continuo, esa tenacidad que podía conducirnos a la virtud y a la sabiduría. Por supuesto, intentaban vivir en armonía con la naturaleza y buscaban desesperadamente la hermandad entre los hombres. Jesús y el resto escucharon en silencio y con atención, y en eso se presentó Felipe el intendente. Llegó sofocado, casi lo había olvidado, sonrió al Galileo y procedió al ritual. Puso en las manos del rabí una reluciente naranja. Después retornó a sus quehaceres con los gemelos del Afeo. Al concluir la amena exposición, el griego se dirigió al Hijo del Hombre y preguntó: Zenón, nuestro fundador, y Crisipo, uno de sus alumnos, sostienen que la muerte es la separación del alma y el cuerpo. ¿Qué opinas? Dices bien, contestó el rabí. El alma, al morir, viaja lejos, pero no se disuelve, como predicó Zenón. Hipías escuchaba atentísimo. En cuanto al cuerpo, prosiguió Jesús mientras acariciaba la naranja, es cierto que se pudre y desaparece, pero no regresa a la vida, como defendía tu maestro. Cuando mueras tendrás otro cuerpo, distinto. Uno de los discípulos de Yohanan lo interrumpió. Pero maestro, ¿qué es la muerte? El Galileo se volvió hacia el joven que preguntaba y replicó con una seguridad pasmosa. Despertar. Morir es despertar. Sonaron murmullos de desaprobación. No eran estas las ideas de los ortodoxos judíos sobre la muerte. Ellos pensaban que a los 3 días del fallecimiento un ángel se hacía cargo del alma del difunto y la trasladaba al Seol, un lugar oscuro y remoto en el centro de la tierra, donde ni siquiera llegaba la cólera de Yahvé. Yu escribía y escribía. Hipías recuperó uno de los comentarios del maestro y preguntó de nuevo: si el alma no se disuelve, ¿qué pasa con ella? Jesús se alzó y empezó a pasear entre los que escuchaban. El anciano también se levantó, y vi llegar a más gente, quizás vecinos de Rama. Intuí que el maestro buscaba las palabras adecuadas. El mayor tenía razón cuando aseguraba que uno de los grandes problemas del rabí era la aproximación a la verdad. Supongo que era difícil, muy difícil, hallar las palabras exactas. ¿Cómo describir lo que es indescriptible? El alma es un regalo del Padre Azul, o del Dios Razón, como le gusta llamarlo a Zenón, explicó finalmente el Galileo, y por supuesto de origen divino. En consecuencia, el alma es indestructible. Hipías escuchaba atónito y noté un brillo especial en sus ojos. Las palabras del rabí, lo reconozco, hacían vibrar. Zenón se aproximó a la hora de describir el alma, remachó Jesús, pero se quedó corto. Sonrió
pícaro y continuó. El alma no es razón, inteligencia o calor como defendía vuestro fundador. Y tampoco llega al hombre a los 14 años, llega antes, mucho antes. Tomás el Bizco no le dejó terminar. ¿Qué forma tiene? El maestro no respondió. Buscó con la mirada a Andrés, el jefe de los 12, caminó hasta él y le susurró algo al oído. Andrés se alzó y se dirigió al lugar donde acampaban. Jesús esperó en silencio. Se levantaron algunos murmullos. 2 minutos más tarde, Andrés retornaba junto al meteorito y depositaba una bolsa azul en las manos del rabí. La mayoría miró intrigada. ¿Qué contenía la bolsa? No tardamos en descubrirlo. Jesús la abrió y extrajo un bello cáliz de metal. Lo reconocí al momento. Era la copa de acero tipo austénico que le habían regalado en las bodas de Caná. Ticra, la madre del novio, se la obsequió después del prodigio, mejor dicho, del supuesto milagro. Jasón lo analizó en la cuna y el ordenador central llegó a conclusiones imposibles. Se trataba de acero inoxidable. Esta clase de aleación fue descubierta en los primeros años del siglo XX, con una composición de cromo entre el 20 y 30% y un 7% de níquel. Las características eran igualmente asombrosas. Gran resistencia mecánica, 60 kilos por milímetro cuadrado, altísimo poder de anticorrosión y casi blindado contra el fuego, 400 grados Celsius. Era sencillamente inexplicable. Jesús alzó el cáliz y dejó que lo contempláramos. Brillaba con furia. Finalmente explicó. No es así exactamente, pero imaginad una copa como esta. Eso es el alma. Guardó silencio y se paseó entre el desconcertado público. En la mano izquierda cargaba la copa, en la otra la naranja. Los reflejos luminosos se hicieron más intensos, como si el cáliz supiera lo que estaba pasando. Mientras estáis vivos, prosiguió Jesús sin dejar de pasear, el alma, la copa, se va llenando con lo bueno y con lo malo. Se detuvo ante Hipías y matizó. Pero el alma no es razón, ni tampoco inteligencia, y mucho menos calor. El alma es una criatura maravillosa que no habla ni razona. Se llena, eso es todo. Juan Zebedeo no pudo contenerse y estalló. Maestro, ¿los quitín romanos tienen alma? Todos rieron la supuesta gracia, pero Juan hablaba en serio y el maestro respondió de la misma manera, exactamente igual que tú. Se levantaron algunos protestas y silbidos. El griego intervino. No comprendo. Si el alma no es la razón, ¿qué es? Te lo he dicho, una criatura inmortal y deslumbrante que ahora, en esta vida, no estás capacitado para comprender. Y subrayó, ni tú ni nadie. El alma en realidad eres tú, escondido. El alma es tu personalidad que un día, cuando pases al otro lado, se mostrará en toda su belleza. Es tu auténtico yo. El Galileo me miró, sonrió y precisó, con mayúsculas. ¿Y viviré para siempre? Hipías estaba emocionado. La seguridad del maestro era absoluta, sin asomo de duda. La palabra siempre, respondió Jesús, no es la adecuada. En el reino de mi Padre no existe. Ahí no hay tiempo, siempre requiere un principio. Que en el otro lado, y volvió a mirarme, no es posible. En verdad te digo, amigo Hipías, que lo que te aguarda no puede ser descrito con palabras. Los ojos del anciano se humedecieron, se acercó al maestro y lo abrazó. Jesús correspondió como pudo, con las manos ocupadas por el cáliz y la naranja. Ambos terminaron riendo, pero las enseñanzas de Jesús no fueron bien comprendidas. Algunos preguntaron qué diferencia había entre el alma y pensamiento. El maestro se dio cuenta de la confusión reinante, devolvió el cáliz a Andrés y se hizo con un palitroque. Acto seguido dibujó 6 figuras en la tierra, así como 6 palabras en koiné, griego internacional. Todos nos asomamos intrigados. Las palabras eran mente, chispa y alma. La segunda se repetía 2 veces.
Alma. Fue escrita en 3 ocasiones. El maestro entonces señaló el primer dibujo, una cabeza humana. A su lado había escrito la palabra mente, y habló así. La mente forma parte de vuestro cuerpo, con ella pensáis, pero la mente no es el alma, no es inmortal, ha sido creada para ayudaros a caminar. Cuando el hombre muere, la mente desaparece al igual que la carne y los huesos. Después indicó el segundo dibujo, otra cabeza humana, a su lado había escrito chispa y alma, y prosiguió. A la edad de 5 años aproximadamente, el Padre Azul envía la chispa a la mente del hombre. Utilizó la palabra aramea nitzutz. Podía ser traducida como chispa, aunque no en el sentido de destello luminoso. La traducción menos mala sería vibración, producida por la letra Yod, la primera del nombre santo. Según los iniciados judíos, la Yod tiene vida. Su oscilación o vibración la transforma en una letra favorita de la divinidad. En realidad forma parte del tetragrama YHWH, Yahvé en hebreo. Es el gran regalo de Abba, continuó sonriente. Es el Espíritu de Dios que desciende sobre la carne, sobre lo más primitivo. Aquello sonó a blasfemia. Los seguidores de Bautista y algunos vecinos de la aldea se removieron incómodos y comentaron entre ellos. Yahvé no está en la mente del hombre. Para eso tiene su casa, en el Santo de los Santos, en el Templo de Jerusalén. Pero el rabí hizo caso omiso a los comentarios y continuó. Y con ese fragmento del Padre Azul llega otro gran regalo. Indicó la tercera figura, una copa, el alma. De la mano de la chispa llega el cáliz, el alma. Y el palo buscó las 3 últimas imágenes. Varios discípulos de Yehohanan se levantaron muy enfadados y lo calificaron de blasfemo. Dieron media vuelta y se alejaron. Fueron momentos de tensión. Los íntimos aparecían pálidos y mudos. No sabían qué hacer ni qué decir. Aquello era nuevo para ellos, demasiado nuevo. Y Pías trató de suavizar el momento y aplaudió la valentía de Jesús. Los aplausos se encadenaron, pero muy tímidos. Juan Zebedeo no aplaudió. El maestro solicitó calma y añadió. En verdad os digo que sois la envidia de los ángeles. Ellos no tienen derecho a recibir la nitzutz. Felipe se acercó al grupo e hizo señas a Andrés. La comida estaba lista y de común acuerdo, la tertulia fue interrumpida. El anciano filósofo fue invitado a sentarse junto al maestro y ahí prosiguió la conversación. Pero este explorador permaneció junto a Quesil en el Reda. No puedo dar fe de lo que hablaron. Terminando el almuerzo hacia la 3 de la tarde, Felipe se acercó al Reda y me hizo saber que el rabí me reclamaba. Sal había sido amarrado en la estaca de siempre a cosa de 50 metros, suficiente para no provocar problemas, y tomé asiento entre los íntimos. Ahí se encontraba Yu, con su inseparable tablilla encerada. Me sonrió, parecía en éxtasis. Llegué en el momento en que Hipías, el anciano griego, formulaba la siguiente cuestión. ¿Crees que la muerte debe dejar indiferente al hombre o tiene que temerla? Felipe me proporcionó un té verde según el llegado de su querida China. No le creí, pero lo saboreé. Aseguró que las hojas tostadas por él mismo fueron sumergidas en yeso y añil. El maestro apuró la pequeña taza y respondió al filósofo. La muerte, estimado amigo, es un invento genial de la divinidad. Es la forma menos mala de abandonar la carne. Es la forma de llamar a la puerta en el reino de los cielos. No la temas, pero tampoco la busques. Llegará cuando tenga que llegar, es decir, cuando tú lo hayas dispuesto. Dejó a los oyentes con la boca abierta y aguardó unos segundos. Después añadió con toda intención. Eres tú, antes de nacer, quien programa la vida que quiere vivir, incluida la muerte. ¿Cómo es eso? Intervino el incrédulo Tomás. El maestro entornó los ojos, parecía buscar las palabras adecuadas, pero no las encontró, o sencillamente no quiso responder. Hizo un gesto con la mano izquierda y dio a entender que resultaba difícil y prematuro hablar de ese asunto. Comprendí. El ticún o contrato
del que escribió Jasón no era un asunto sencillo. Hipías preguntó de nuevo, ¿se puede abandonar este mundo sin necesidad de morir? Algunos rieron, desconcertados por la audacia del anciano filósofo. Jesús permaneció en serio y maravillado ante la inteligencia de aquel hombre. Finalmente proclamó, en verdad te digo que sí. Tomás negó con la cabeza. El maestro captó el gesto del discípulo y le salió al paso. En verdad te digo que ha habido hombres y mujeres que lo han conseguido, pero para dejar esta vida sin probar la muerte se necesita una condición. ¿Cuál? Preguntaron todos al unísono. Que tu alma se identifique con la Nitzutz, que sean una sola criatura. ¿Eso es fácil?, se interesó Pedro. No. ¿Y cómo puedo hacerlo?, intervino Yu. Prueba a escucharla, prueba a sentir la chispa que te habita. El chino sonrió entusiasmado y a partir de esa tarde sus silencios fueron continuos y prolongados. Se dedicó, según sus palabras, a buscar a la Nitzutz, que residía en su cabeza. Zenón dice, comentó el griego de las barbas blancas, que existe un infierno y que las mansiones de los piadosos están separadas de la de los impíos, y que aquellos habitan en regiones tranquilas y agradables. Los impíos, en cambio, purgan sus penas en los lugares tenebrosos y horrendos torbellinos de cieno. El maestro fue negado con la cabeza en silencio e Hipías concluyó. ¿Qué tienes que decir? El Padre Azul, mi padre, es un ser de amor. Jamás podría concebir un infierno. Si así fuera, la creación se le habría ido de las manos. Entonces clamó victoriosos, ¡levantad el ánimo! Para eso he venido al mundo, confiad, sois hijos de un Dios amoroso y azul, nada malo sucederá tras la muerte, os lo he dicho, no importa lo que hagáis, sois inmortales. ¿Y después de la muerte?, preguntó Bartolomé, el oso de Caná, ¿regresaréis a casa? Jesús asumió que no habían entendido y subrayó. Este mundo no es vuestra verdadera casa, aquí estáis de paso. La vida es una aventura. Y matizó mirándome a los ojos. Para la mayoría, al morir os aguarda el reino de mi Padre. Todo lo que seáis capaces de imaginar sobre ese reino se quedará corto y pobre. No hay palabras para describirlo. Creedme, sois afortunados. El Abba os ha imaginado y aquí estáis. Disfrutad de la vida, de cada instante. El después no importa. Está asegurado. E insistió. Para eso he venido, para sembrar la esperanza. No sois lo que creéis ni lo que dicen los demás. El maestro siguió conversando durante 2 horas. De registrar todas sus palabras una a una, como afirmaba Juan en su Evangelio, no habría libros en el mundo que pudieran contenerlas. Y al oscurecer, Hipías se despidió del rabí. Tenía lágrimas en los ojos. Jesús reclamó a Felipe y cuando el intendente se aproximaba, el Galileo le lanzó la naranja. Felipe la atrapó al vuelo. Aquel hombre empezaba a gustarme, pero tenía que traicionarle. Capítulo La familia Carnero. El viernes 6 de febrero, año 28, amaneció lluvioso. La temperatura descendió bruscamente, situándose en los 6 grados Celsius. Esa fue la información recibida de Santa Claus. Al Galileo no le importó la lluvia, y a la tercia, 9 de la mañana, se encaminó a la aldea, dispuesto a hacer eso dijo. Los discípulos, según lo dispuesto por Jesús, también visitaron Rama. Lo hicieron por parejas y con la visión de visitar un máximo de familias. Las instrucciones del rabí fueron precisas: tomar contacto con la gente, nada de predicación, preguntar por sus necesidades, transmitir esperanza y escuchar. Sobre todo escuchar, algo tan difícil en todas las épocas. Por recomendación de Andrés, el jefe de los 12, yo debería acompañar a los hermanos Zebedeo. Los íntimos conocían los desplantes de Juan Zebedeo hacia este griego poco comunicativo y siempre vestido de negro y rojo. Y el jefe, con toda su buena voluntad, trató de limar asperezas. La presencia de Santiago, discreto y comedido, serviría de freno al impulsivo y altanero Juan. Intuí la mano de Jesús detrás de aquella maniobra.
Acepté, aunque no me gustó la idea. Yo hubiera preferido seguir al maestro, pero como digo, dije que sí. No deseaba pleitos. A Juan Zebedeo tampoco le agradó mi compañía y protestó. Andrés simplemente le dio la espalda. Todo fue más o menos bien hasta que alcanzamos una naranja de puercos, relativamente apartada de la aldea. Los Zebedeo conversaron y decidieron que aquel era un buen lugar para arrancar. Yo me limité a seguirlos. Se trataba de una casa medio en ruinas con un portalón de madera verde. Un hilo de humo azul escapaba por la chimenea. Todo era barro a su alrededor. Ahí asistí a varias escenas. No sé cómo calificarlas. ¿Lamentables? Juan golpeó la madera y al poco abrió la puerta de una anciana de unos 40 años. Carecía de dientes. El pelo desgreñado le tapaba la cara. Vestía un largo saco amarillo, confeccionado con estopa de barco. Nos examinó desconfiada. Juan explicó quiénes éramos y qué deseábamos, y la mujer, tras repasarnos de arriba abajo, sonrió y preguntó: ¿Dinero vosotros traer? Hablaba un arameo pésimo, parecía fenicia. No terminé de entender y nos franqueó el paso. La oscuridad era tan intensa como el olor a podrido. Cuando logré habituarme a las tinieblas, descubrí que habíamos ido a parar a una habitación enorme con los muros desconchados y rezumantes de humedad. Las goteras cantaban en media docena de pucheros y ollas estratégicamente repartidos por el suelo de tierra. En un rincón parpadeaba una lucerna, una lámpara de aceite. Observé varios bultos a su alrededor. Eran niños y muchachos, conté 10. El mayor no tenía más de 14 o 15 años. La anciana señaló al grupo y proclamó: hijos, todos, escoge tú, y tiró de mi túnica al tiempo que hacía con los dedos el signo internacional del dinero. 2 haces niña, 5 niños. Supongo que palidecí. Con 2 haces, pura calderilla, podría comprarse una holgazana de pan. Y a una orden de la mujer, 4 de los muchachos se alzaron y caminaron hacia nosotros. Caminar par 10. Caminaban a 4 patas, se apoyaban en los pies y en los nudillos. Parecían monos, las cabezas se erguían con dificultad, pero sonreían. Una de las niñas, quizás tuviera 12 o 13 años, se aproximó y olisqueó los bajos de mi túnica. Después, sin dejar de sonreír, deslizó la mano hasta tantear mis testículos, acarició el pene, incrementó la sonrisa satisfecha. 2 haces, niña, repitió la mujer. Fue todo rápido. La adolescente se deslizó de los andrajos que la cubrían y quedó completamente desnuda. Tenía unos pechos incipientes y la piel sucia, y me mostró el pequeño trasero, invitándome a que la penetrara. Los otros muchachos hicieron lo mismo, se desnudaron y animaron a los Zebedeos a copular con ellos. Juan lanzó una maldición, los llamó bastardos y retrocedió espantado, pero en su nerviosismo tropezó con uno de los muros y cayó al suelo. Aquello multiplicó su enfado y gritó como un poseso. Los que caminaban a 4 patas se asustaron y retrocedieron. La mujer desconcertada suplicó: «Mitad precio, sos solo un as». Juan Zebedeo escupió a los pies de la anciana, atrapó una manga de su hermano Santiago y lo arrastró al exterior. Los insultos y bramidos del Zebedeo desconcertaron a la familia de Car. Así los llamaba en el pueblo. De Car significaba carnero. La fenicia se dedicaba a la cría de cerdos y a la prostitución. Tenía 10 hijos, todos de padres diferentes. Los niños también eran prostituidos desde que eran bebés. De regreso al campamento consulté a Santa Claus qué clase de enfermedad era la de los niños carnero. Jamás había visto cosa igual. El ordenador no supo darme razón. No disponía de información al respecto. Insistí, pero Santa Claus repitió lo ya sabido. No existe documentación en el banco de datos. Al día siguiente, tras una exhaustiva búsqueda, Santa Claus insinuó que podía tratarse de una enfermedad provocada por un defecto genético. Quizás eran niños sin cerebelo, el órgano que controla el equilibrio. Por eso caminaban a 4 patas. La visión de aquellos desgraciados me impresionó, y lo hizo de tal manera que hacia el mediodía me las ingenié para regresar a la granja con un par de hogazas de pan que Sil no preguntó. La anciana me recibió sorprendida, me invitó a entrar y se hizo con el pan rápidamente, ni lo agradeció. Supongo que acudir a la casa de los carneros fue un error, pero estaba donde estaba y reaccioné como reaccioné.
A un grito de la fenicia, la niña que se había desnudado acudió presurosa y volvió a palpar mis genitales. Sonrió y dándome la espalda levantó los harapos y dejó al aire su culo. Después se acercó y frotó las nalgas contra mi pene. Noté cómo me excitaba. No sé qué sucedió. Esta clase de relaciones estaba terminantemente prohibida por caballo de Troya. A la mierda la operación y las normas. Levanté la túnica, solté el taparrabo y dejé que el pene se aventurase sobre aquella piel. La madre fue a sentarse en un rincón y compartió el pan con el resto de los hijos. Nadie se preocupó de la hermana, nadie miró. Y yo, ciego, busqué los pequeños pechos de la niña apretándolos y acariciándonos. La muchachita gimió de placer. Segundos después la penetraba con furia. Y lo hice por el ano. La niña lanzó un grito, pero resistió las embestidas. Después le di la vuelta, la levanté en el aire y coloqué contra la pared y penetrándola de nuevo, esta vez por la vagina. Noté la estrechez, pero seguí empujando. Estaba loco de placer. No sé cuánto duró aquel encuentro amoroso. ¿Amoroso? Fue puro sexo, puro salvajismo. La niña me miraba asustada, pero supo guardar silencio y dejó que eyaculara. Después lentamente la dejé caer. Ella corrió a 4 patas y se unió al grupo de su madre y hermanos y trató de arrebatarles un trozo de pan. Salí de la granja como un sonámbulo, no daba crédito a lo que acababa de hacer. Y de pronto, no sé por qué, quizás para silenciar mi conciencia, eché manos de los dineros, extraje un denario de plata del cinturón y entré de nuevo a la casa. Todos mirados desconcertados. Caminé hasta la niña, nunca supe su nombre y deposité la moneda en sus manos. La miró y la remiró asombrada. Un denario equivalía al salario diario de un jornalero. Creo que me disculpé, pero lo hice en inglés. Ella sonrió sin más, supongo que tenía cierto grado de subnormalidad, y desaparecí. Capítulo La verdad y las verdades. Me refugié en el carro, no deseaba hablar con nadie. Quesil preguntó, pero respondí con evasivas. No me encontraba bien, le dije, mentí, estaba perfectamente por fuera. Sin embargo, a decir verdad, tampoco me arrepentía de lo hecho. Fue una situación rara. Al anochecer, más tranquilo, hablé con Yu y pasó a relatar lo ocurrido a lo largo de esa tarde del viernes. Hipías, el filósofo, había regresado junto al meteorito. Tenía 9 preguntas para el maestro. Por cierto, me crucé con el rabí en una ocasión, cuando me dirigía al Reda. Nos miramos en silencio y me traspasó. Él sabía, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo supo? Fue entonces cuando me sentí sucio. El segundo diálogo entre el Galileo y el anciano griego se registró en los siguientes términos, según la tablilla de Yu. Hipías preguntó, ¿de dónde vengo, maestro? De la imaginación del Padre Azul. Y Jesús proporcionó algunos detalles, pero ninguno de los presentes, incluido el chino, alcanzó a comprender. En este mundo, aseguró el rabí, hay 2 clases de personas, buenas y malas. ¿Se adelantó Hipías? No, le corrigió Jesús. Seres que ascienden, la mayoría, y seres que descienden. Nos quedamos pensativos, manifestó Yu. ¿De qué hablaba? Pronto lo averiguaríamos. Los primeros, los que ascienden, prosiguió el Galileo, midiendo las palabras, son imaginados por Abba por primera vez. Aquí nacen, tienen por delante un larguísimo camino. Su destino final es el paraíso. Hizo una pausa y nos miró divertido y continuó. Y tampoco, su final está más allá del paraíso. Nos perdimos, aclaró Yu. ¿Hay un más allá después del más allá? En cuanto a los seres descendentes, añadió el maestro, tampoco estáis en condiciones de entenderlo. Son como ángeles. El rabí dudó, aseguró el chino. Las palabras no le ayudaban. Otros son dioses. Le mirábamos desconcertados. Dioses que buscan experiencia o que desean probar la imperfección. Pero ¿cómo es eso? Intervino Andrés, tan confuso como el resto. La materia, el lugar en el que ahora estáis viviendo, es pura imperfección. Así fue imaginado por el Padre Azul. Pues bien, los dioses que acompañan al Padre, por múltiples razones, deciden bajar la imperfección y probarla. Prueban el tiempo, el dolor o la soledad. Otros ingresan en el mundo en misiones específicas para traer la esperanza, para abrir las mentes o señalar el camino. Es la misericordia que desciende. ¿Quieres decir, planteó Santiago de Cebedeo, que entre nosotros camuflados hay dioses?
Dioses y príncipes, redondeó el Galileo, pero vosotros en efecto no estáis en condiciones de descubrirlo. Es la ley del reino de mi Padre. Y Jesús fue más allá. Yo soy uno de esos dioses. He nacido en el mundo para retirar el velo del miedo. Estoy aquí por encargo del Padre Azul. Soy su enviado. Volvieron los recelos y matizó el chino. Jesús estaba diciendo que él era un Dios encarnado. La gente puso mala cara. Eipías siguió con las preguntas. Maestro, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué he nacido? Te lo he dicho, si eres una criatura ascendente para experimentar, si fueras descendente para cumplir un trabajo o quizás para experimentar. ¿Y cómo puedo saber si soy ascendente o descendente? Pregunta a tu Nitsuch, a tu chispa. No termino de entender, terció Tomás. ¿Qué se supone que tiene que experimentar un Dios que lo sabe todo? La experiencia es insustituible. Los dioses efectivamente lo conoce todo, pero eso no significa que tengan experiencia en determinados asuntos. Por ejemplo, en la imperfección tú puedes saberlo todo sobre el mar de Tiberíades, peces, corrientes, vientos, etc. Pero hasta que no te sumerjas en él no sabrás realmente qué es el yam. ¿Y qué se puede aprender en la imperfección?, insistió Tomás. Asomarte al tiempo, que es una experiencia única. ¿De dónde vienen los dioses? No hay tiempo, ¿comprendes? Además puedes experimentar la risa, la belleza de la imperfección, la soledad compartida, la incomprensión, el amor y el desamor, el buen vino, la lectura, el odio, mis palabras, la ansiedad ante el olvido, el miedo a no saber quién eres, la oscuridad en la memoria, el error no deseado, la maldad imaginable, la amistad que sustituye al amor, la enfermedad que somete, son cadenas y cadenas de experiencias. ¿Estás diciendo, maestro, que en el más allá no hay risa? Quedamos perplejos ante la pregunta del oso de Caná. La risa en el reino de mi Padre es interior y por tanto más gratificante. Os lo he dicho. Aunque imaginéis ese reino, siempre os quedaréis cortos. No hay palabras. ¿Y hacia dónde se supone que voy?, le interrogó de nuevo el filósofo griego. Hacia el paraíso, también te lo dije, pero eso sucederá más tarde. El Galileo percibió que sus palabras no eran exactas e intentó rectificar. Tengo un problema, mis palabras no se ajustan a la verdad. Después de la muerte no hay tiempo, en consecuencia tu ingreso en el paraíso no ocurrirá más tarde, sucederá. Tampoco entendimos. ¿Qué es el paraíso?, demandó Mateo Leví, que había permanecido callado todo el tiempo. Las palabras, matizó el rabí, amarrarán mi corazón. Siento no poder expresarme como deseo. Es la ley. Los secretos del más allá están delicada y minuciosamente guardados, pero haré un esfuerzo. El paraíso es la casa del Padre Azul y de los dioses que lo acompañan y complementan. Es un lugar físico donde habitan los infinitos, donde nace la fuerza y la inteligencia y la misericordia. Allí viven todas las realidades imaginables. Jesús se agotó pronto, prosiguió el chino y puso un ejemplo. No puedo detallar qué es el paraíso de la misma forma que, por mucho que lo intente, no podría explicarle a Sal qué es la palabra. Después el rabí habló sobre la verdad. Yu explicó que, según el maestro, hay dos tipos de verdades, la absoluta, a la que el hombre no tiene acceso en vida, y las parciales. ¿Podrías imaginar qué es una criatura sin principio ni fin?, preguntó Jesús. ¿Podréis comprender que haya 7 dioses en uno? Nadie sabía de qué hablaba. Eso sería la verdad absoluta, manifestó el Galileo rotundo, pero no estáis capacitados aún para asumirla. La verdad absoluta os aniquilaría. No es el momento de descubrirla, ni siquiera de intuirla. Debéis proseguir el largo camino hacia la santidad, con vuestra propia personalidad. Si la verdad total se presentase ante vosotros, si el Padre Azul te saliera ahora al encuentro, tu yo, tu personalidad dejaría de progresar. La luz del buen Dios es tal que terminarías anulado. Dale el tiempo al no tiempo. En consecuencia, no hagáis caso de los que dicen poseer la verdad absoluta. Mienten. Y el maestro matizó.
Ahora solo tienes acceso a las verdades parciales o limitadas. Las verdades que yo os ofrezco es la ley. ¿Cómo sé que estoy haciendo la voluntad del Padre Azul? Se interesó Hipías. Es fácil, replicó el Galileo. Lo sabrás por el grado de amor a tus semejantes. Pero, se resolvió el griego, ¿cómo puedo amar al que me calumnia? Precisamente porque lo desconoce todo sobre él. Nadie sabe nada sobre el ticún de los demás. Odiar además no es económico ni rentable. Pierdes tu valioso tiempo y no conduce a nada bueno. Todo está ordenado para el bien, aunque no lo comprendáis, todo. Y si Dios es bondad, manifestó el celota, ¿por qué consientes el mal? Jesús respondió con una frase que tampoco comprendimos. ¿Crees que Abba es el responsable de la lluvia? Y matizó. No estáis en condiciones de abarcar los planes de la divinidad y mucho menos su intencionalidad. El mal forma parte del juego en determinados lugares, no en todos. Confiad. Y dirigiéndose a Hipías dijo, allí donde tú terminas, ahí empezamos nosotros. Cuando el griego se hubo retirado, según Yu, los discípulos reprocharon al maestro que hubiera tenido tanta paciencia y consideración con el filósofo. Juan Zebedeo fue uno de los más combativos. La verdad es tolerante, replicó el Galileo. No la temáis. La intolerancia es la máscara de los inseguros. Los hombres y mujeres que hacen la voluntad del Padre Azul no huyen de la crítica constructiva, no tienen miedo. Como era de prever, la noticia sobre la gente que caminaba a cuatro patas terminó de boca en boca. Jesús tuvo conocimiento del tema cuando jugaba con el chino a un juego extraño y apasionante. Yu lo llamaba Weiqi, o algo parecido. Procedía, según Yu, de la remota China. Había sido inventado por el emperador Chun hacía 2000 años. Unos seres bajados del cielo se lo enseñaron. Eso dijo, pero el chino era especialmente fantástico. No le creí. Se sentaban frente a una mesa o un tocón de árbol y depositaban entre los jugadores un tablero, generalmente de madera muy liviana. En la madera habían sido practicadas 19 ranuras verticales y otras tantas horizontales. Los jugadores disponían de 180 piedras blancas y 181 negras, tantas como intersecciones. Pues bien, todo consistía en mover las piezas de forma que uno de los dos se apropiara de la totalidad del territorio. Empezaban las negras y los jugadores se turnaban a la hora de situar cada piedra. No importaba dónde. La cuestión, como digo, era reunir un máximo de territorio. Ese era el ganador. Curiosamente, el Galileo siempre perdía, pero no le importaba y suplicaba a Yu que le concediera la revancha. ¿Niños que caminan a cuatro patas? Preguntó el maestro. El Zebedeo, Juan, los llamó infieles y bastardos, pero Jesús mostró interés por visitarlos. El Zebedeo se tiraba de los pelos.